blanca niña, racimos y vid de todas las vendimias. Colmado de tus dones, traemos al altar el vino con el pan para el sacrificio. Jesús nos dice el Evangelio de hoy, que está tomado del capítulo 4 de San Marcos, versículos 26 al 34, no enseñaba a las gentes el misterio del reino sino en parábolas. Como buen maestro, el Señor sabía muy bien cuál era el camino más acomodado para exponer a aquellos hombres los hondos misterios de la salvación. A nosotros, en cambio, no nos resulta tan fácil comprender el sentido de las parábolas evangélicas. Ante todo, porque por muy adaptadas que sean a la instrucción de los más rudos, aquellos misterios insondables superan incluso la capacidad de comprensión de los más doctos. Pero también porque, a la distancia del tiempo, no contamos con la sensibilidad religiosa de aquellos que oyen directamente de Jesús su predicación. Jesucristo empleaba palabras y recurría a imágenes que evocaban en los oyentes del Señor conocimientos religiosos, transmitidos de generación en generación. La ley y los profetas, leídos y explicados repetidamente por los maestros de Israel, habían infundido eficazmente en las mentes de aquellos hombres las ideas y sentimientos que alimentaban y sostenían su esperanza mesiánica. Jesús, que conocía perfectamente lo que aquellas seculares enseñanzas habían sembrado en los corazones, sabía qué cuerdas pulsar para lograr una comprensión armoniosa del misterio que enseñaba. Por eso, antes de adentrarnos en la explicación de la parábola misma, será conveniente entender qué era lo que la predicación profética había inculcado a aquellas almas sencillas. La primera lectura nos instruye suficientemente sobre ello. El profeta Ezequiel describe por medio de la alegoría del cedro cómo Dios iba a poner remedio a la triste deportación de Israel a Babilonia. Con la misma alegoría, el profeta ya había anunciado el exilio babilónico como un corte en la copa del cedro. El cedro simbolizaba a Israel, y la copa del cedro a la parte elegida del pueblo. El corte, provocado por una gran águila, significaba el exilio que sufrirían los israelitas bajo el dominio de Babilonia, figurado por esa ave. Siguiendo con la misma imagen, la acción restauradora de Dios, que repatriará a los israelitas de su exilio, obrará en sentido inverso. Dios, profetiza Ezequiel, recortará de la copa del cedro, de la punta de sus ramas, un brote tierno, que simboliza al futuro Mesías. Él será plantado por Dios en la alta montaña de Israel, en el simbólico Líbano, de donde un día fue arrancado. Allí irá creciendo, lleno de exuberancia, hasta convertirse en un cedro magnífico, que se convertirá en el nuevo centro del nuevo pueblo de Dios. Hacia él volarán, para morar seguras al amparo de su sombra, todas las naciones. Este nuevo cedro cobijará a todos los árboles, multitud de aves, libres ya de la acechanza de la antigua águila babilónica. Allí encontrarán descanso en sus ramas. Animado por esta profecía de Ezequiel, el pueblo de Israel aguardó el cumplimiento de la promesa, es decir, el momento en que Dios habría de humillar a Babilonia y elevar a la condición de cedro magnífico a la humilde rama del nuevo Israel que él mismo se supo separar. Aunque esta profecía halló un primer cumplimiento en la vuelta de Israel del exilio babilónico, permaneció abierta a una última y más plena realización. Era precisamente esta esperanza la que latía viva en los corazones de los judíos que escuchaban la predicación de Jesús.
Ellos aguardaban que Dios los librase definitivamente de toda dominación, de manera que ya no tuvieran que sufrir en el futuro ninguna otra servidumbre. El Señor conocía muy bien el tenor y fuerza de esa espera, y con las imágenes que empleaba en su predicación, la orientaba hacia el secreto sentido escondido en las alegorías con que los profetas habían inspirado la expectación del Mesías. Así, con la primera parábola del Evangelio de hoy, que es la de la semilla que crece por sí sola, el Señor anunciaba que la larga espera de Israel ya había llegado a su término. Aquellos hombres todavía no sabían que lo que Dios había prometido ya lo había estado cumpliendo silenciosamente. Dios había dicho de sí mismo por medio del profeta Ezequiel: «He hablado y lo haré». Y Dios no habla palabras ociosas. Las palabras de Dios, plenas de verdad, no pueden no cumplir lo que dicen. Por mucho que los israelitas no vieran el obrar divino, eso no significaba que Dios no estuviera obrando. Al contrario, el reino de los cielos ya estaba actuando y crecía como la semilla echada en tierra. Aunque el que la plantó no lo pueda advertir, la semilla tiene su propia fuerza vital y crece por sí sola en lo oculto de la tierra hasta salir a la luz. Primero como débil hierba, luego como espiga, finalmente como tallo lleno de fruto. Esta primera parábola afianza la esperanza del pueblo elegido. Lo que anunció Ezequiel se cumplirá, porque era una verdadera profecía inspirada por Dios. Y, de hecho, aunque no se viera, se estaba cumpliendo. Pero la parábola dice más. No solo que Dios es fiel y que cumple lo que promete, sino también que ese cumplimiento era Jesús mismo. Sus palabras y milagros mostraban a la multitud que Él era aquel cedro magnífico plantado por la mano de Dios. Él ya había crecido, y pronto las naciones podrán venir a cobijarse bajo sus brazos extendidos. Solo a su sombra los hombres encontrarán la paz y el descanso. Lo que tan largamente esperaron los judíos hasta entonces ya está a la sazón, como la espiga que lleva grano abundante. El tiempo presente, continuaba enseñando el Señor, ya no es el de la espera, sino el de la recolección. Por eso, también enseñaba a los suyos a pedir al Padre, al dueño de la mies, que enviara operarios para su mies, para la recolección. Lo mismo señalaba a sus discípulos cuando les decía que ellos cosechaban lo que otros habían sembrado. La segunda parábola del Evangelio de hoy es la del grano de mostaza, y viene a reforzar esta misma idea deshaciendo una posible objeción. El reino ya está cerca. No hay que esperarlo para más adelante. De hecho, está actuando desde hace tiempo, pero ahora ya despunta su fruto pleno, que es Jesucristo. Sin embargo, ¿dónde está este reino magnífico? ¿Dónde se lo puede ver? ¿Dónde están las potencias humilladas por el nuevo rey? Tal vez pueda aceptarse que el reino se geste ocultamente, pero al menos su llegada debe sernos manifiesta. Necesitamos un signo que nos muestre la presencia poderosa del nuevo reino de Dios. ¿Cómo podemos creer que ya no debemos seguir esperando si nuestros opresores todavía están allí y no muestran intención de retirarse? ¿Cómo creer en un reino que no hace patente su victoria? Estas mismas preguntas tal vez nos las hagamos nosotros mismos, viendo cómo avanza el mundo en sentido contrario a las enseñanzas de la fe. Tal vez también nosotros esperemos que el reino de Jesucristo se manifieste más triunfalmente. No sabemos si la historia de la humanidad volverá a conocer el esplendor de la fe. Pero sí sabemos, porque así está profetizado,
que al final de los tiempos, cuando la manifestación divina de la victoria de Jesucristo esté cerca, el reinado del príncipe de este mundo parecerá imponerse de manera apabullante a través del reino del anticristo. Para nosotros, entonces, vale la misma respuesta que el Señor dio a aquellos que lo seguían. El reino de los cielos ya ha llegado a su punto culminante. Es necesario creerlo al menos por las obras que Él realiza. Si por el dedo de Dios yo expulso a los demonios, decía Jesús, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Que no lo veamos no significa que no esté. El ocultamiento no pertenece solo a la fase del crecimiento, sino que es signo de identidad del mismo reino. El reino de Dios ya ha venido y se ha manifestado, y se seguirá manifestando en la humildad de la carne. A los que piden señales no tienen para creer otra señal que la de Jonás. Cristo venció y sigue venciendo desde la cruz. Por eso, el reino es como una semilla de mostaza. Cuando se la siembra es humilde y pequeña, pero es grandiosa en su resultado final. Los que escuchaban al Señor no debían dejarse engañar por la apariencia humilde del reino o por su aparente indefensión. La humildad, al contrario, es el talante grandioso de los ciudadanos del nuevo reino. La obra del Señor se oculta en la pequeñez, y sólo los pequeños la pueden conocer. Aunque todo parezca seguir igual, es más, aunque todo parezca ir peor, el Señor ya ha vencido al mundo. El reino ya se hizo presente. El tiempo, por lo tanto, ya alcanzó su plenitud. La actitud que ahora corresponde a los discípulos es la de creer y prepararse para recibir la acción de Dios. Tal es la enseñanza de Jesús a las gentes que lo seguían. A nosotros se nos dificulta esta comprensión porque ya no nos encontramos bajo el régimen de la espera mesiánica. El Señor Jesús ya ha venido y eso cambia radicalmente las cosas. Sin embargo, puede haber todavía en nuestras mentes el mismo deseo de seguridades que inquietaban los corazones de los que oían al Señor. Nos parece más cierto un camino en el que veamos algunos frutos. Nos sentimos más seguros si, tanto en la actividad apostólica como en nuestro trabajo interior, podemos constatar algún resultado, algo que nos diga que vamos por el buen camino. Como aquellos judíos, también nosotros deseamos ver el reino actuando en todo su esplendor. La eficacia de la obra, sin embargo, no está en el éxito, sino en la gracia. Ella es la garantía de sus propios frutos. Nosotros, por lo tanto, debemos secundarla con nuestras obras, pues no quiere Dios que adoptemos una actitud quietista. Sin embargo, no son nuestras obras, ni los triunfos que alcancemos los que nos den garantía de salvación. Es necesario en esto una gran humildad y trabajar sin descanso en la viña del Señor sin apoyarnos en nosotros mismos, sino solamente en Dios. Querer apoyarnos en nosotros podrá parecernos, por momentos, consolador. La constatación de buenos resultados podrá parecernos algo alentador, pero la única seguridad de salvación es la gracia, que actúa escondidamente en las almas. Y el Señor nos asegura que esa gracia ya está actuando, y es dada a todos para que todos puedan llegar a la salvación. Habiendo sido tocados por ella, solo nos queda obrar según su impulso interior. Nuestra esperanza, por lo tanto, ha cambiado de rumbo. Ya no se dirige a un Mesías que aún debe venir, sino a recibir de Él, que ya ha venido y está siempre con nosotros, los auxilios de gracia que necesitamos para nuestra salvación. Esta es nuestra certeza y seguridad, la certeza de la esperanza y de la fe. Si esto parece poco, recordemos las enseñanzas de Jesús. También la semilla de mostaza es pequeña y parece poco para el resultado que debe dar. Sin embargo,
está destinada a convertirse en la más grande de todas las hortalizas. A nadie se oculta que la falta de esfuerzo por la propia santificación es un terrible mal, porque, por ese camino, el alma se pone en un terrible peligro de condenación. Pero, en el extremo opuesto, es también muy malo trabajar por la propia salvación pretendiendo descansar en los resultados obtenidos, como queriendo encontrar en nosotros una seguridad de salvación. Por este camino se le quita el protagonismo debido a la gracia, y a fuerza de esfuerzos, el alma se expone al peligro de la extenuación. Es bueno, en este caso, tener presente las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo les daré alivio. Es Jesucristo el único que nos puede dar la paz, no nuestras obras. Pidamos, por consiguiente, con la confianza totalmente puesta en Dios, que, ya que Él mismo comenzó la obra y la ha hecho crecer hasta ahora, también la lleve a su cumplimiento, de manera que, como la semilla sembrada en tierra, podamos portar mucho fruto para el día de la siega final. Señor, todo el mundo es tuyo. Señor.